Buenas tardes a todos y todas. Gran trabajo de Federico y Pablo. Yo voy a tratar sobre los lineamientos estructurales que han dado ellos de los 25 años más difíciles de la Argentina, 1976-2001, algunas cuestiones coyunturales, sin abandonar el movimiento estructural, que permitan ver algunos rasgos que son reconocibles en el día de hoy del modelo de valorización financiera. No sé si lo logro, pero voy a intentarlo. Primero, la cuestión internacional. Es decir, el modelo de valorización financiera se da en un cambio de rumbo internacional. ¿Sí? Un cambio en el mundo a partir de la crisis del 73, lo explicó Pablo. La tasa de ganancia se anula por dos razones: muchos años de desempleo bajo y capacidad de negociación de los sindicatos en los países centrales elevan los costos de mano de obra. ¿Sí? Kalecki habló de las implicancias políticas de desempleo bajo prolongado, efectivamente refuerzan la capacidad de negociación de los trabajadores, aumentan los salarios, impacta. Y en segundo lugar, los movimientos de liberación en los países del tercer mundo eclosionan con un aumento de los precios de las materias primas, otro factor que incide a principios de los 70 en la anulación de la tasa de ganancia. Es decir, a principios de los 70 se discutía si la tasa de ganancia se anulaba en el marco del socialismo o se reconstituía, se reconstituyó. ¿Sí? ¿Cómo es que se logra el bloque occidental triunfar en la Guerra Fría sin una guerra abierta entre grandes potencias? ¿Sí? Al remedio de lo que podían haber sido las dos guerras mundiales, alguien va a decir efectivamente el tema nuclear, obviamente que incide, pero hay un triunfo claro del bloque occidental sobre el socialismo que comienza en el 73 y termina en el 89. Con dos factores. Primero, efectivamente, una decisión política que había anulado la tasa de ganancia y que ya no era necesaria la expansión de la demanda interna para sostener el consumo interno. Esto ocurre en todos los países centrales, se van abandonando las políticas keynesianas o eufemísticamente llamadas keynesianas, los estados de bienestar. Y el capitalismo tiene una herramienta clave, que es la revolución científico-tecnológica, el complejo electrónico. Es decir, la transformación de los modos productivos a una tendencia de automatización donde el insumo central no es la materia prima porque el microchip se hace con arena y algunos sulfatos, sino la ciencia y la tecnología, la educación en ciencia y tecnología. Entonces, el complejo electrónico lo que hace es transferir las tareas repetitivas hacia las máquinas, rompe todos los esquemas de mandos medios, las empresas dejan de ser piramidales y de largo plazo. ¿Se acuerdan la experiencia como atributo laboral? El que entró de cadete, llegó a gerente, repetía siempre lo mismo. ¿Sí? Y, en segundo lugar, se vuelven redes donde ya la experiencia no es un atributo laboral, sino es la capacitación y que es traída de afuera. Y las redes tienen una conducción centralizada y nodos que se activan o desactivan. Las empresas se vuelven de ser pirámides, redes, y se vuelven flexibles. Al ser flexibles, asocian flexibilización laboral, porque el modo de producción es flexible. Y el complejo electrónico escamotea a la revolución socialista el botín de la lucha de clases. ¿Qué es esto? ¿Sí? Sí. Nosotros, los economistas, nos gusta supongamos que hiciéramos una revolución socialista en la Argentina a la vieja usanza y triunfáramos y planificamos centralizadamente la economía y estandarizamos la producción de bienes. Seguramente, en 8 años más o menos, podríamos lograr, obviamente que todos los argentinos coman y coman bien, alimentos tenemos. Podríamos lograr que todos los argentinos se vistan bien, más o menos, indumentaria tenemos, fibras naturales, lino, algodón, lana tenemos, ¿sí?
Podríamos lograr que todos los argentinos vivan bajo techo también. Hierro, cemento, industrias maduras también. Sí, todos los argentinos vestidos, comidos, viviendo confortablemente bajo techo. ¿Y quién prescinde de esto? ¿Quién prescinde de esto? Nos escamotean el botín, que es la ciencia y la tecnología. También en 8 años lograríamos eso, pero en 8 años sería obsoleto, por ahí, si no invertimos mucho en ciencia y tecnología, el aparato productivo. Sí, hay un triunfo. Obviamente que el complejo electrónico se lleva primero a la tecnología militar, la guerra de las galaxias. Estados Unidos crea un desequilibrio militar respecto a la Unión Soviética en su capacidad de destruir sus misiles en tierra de arranque. Digo, obviamente, pero evidentemente hay una transformación donde los bienes estandarizados, homogéneos, dejan de ser un factor para transformarse en los bienes permanentemente diversificados a partir de grandes cambios. Igual, si miramos acá, esto está acá, no creo que esta mesa cambie mucho su modo de producción de hace 15 años. Pero el complejo electrónico produce una transformación muy grande, en el modo de producción y funcionamiento. Aparecen Reagan y Thatcher, Estados Unidos e Inglaterra, el movimiento liberal conservador, se alinean Estados Unidos e Inglaterra, ganadores de la Segunda Guerra Mundial van a ser los ganadores de la Guerra Fría. Después van a venir Clinton y Blair, más cool, y van a decir que hay que crear la sociedad de 2 velocidades, la tercera vía, hay que crear condiciones de ciudadanía. Eso fracasa, evidentemente, y ahora está Trump y el Brexit, que, agarrate, digo, será otro tema de discusión, pero no quiero alargarme en esto, pero sí hay que ver el alineamiento de Estados Unidos e Inglaterra y los cambios que se van produciendo a escala planetaria. Sí, el complejo electrónico se vuelve un nuevo paradigma científico-tecnológico y transforma los modos de producción. No es cierto, la derecha dice, lo señaló Pablo, que eso provoca la ruptura del modelo de industrialización de importaciones. Mentira, no es que el modelo se agota, provoca el agotamiento, no, porque no podía Argentina abordar el complejo electrónico. Mentira, Argentina podía abordar el complejo electrónico. De hecho, hay un muy buen libro de Basualdo que explica este tema. Estaba en condiciones, lo que pasa es que lo rompen para que no lo aborde. Es decir, la retrasan tecnológicamente en la metalmecánica. Digo, esta es una discusión clave, esto es lo que pasa en el mundo. El otro elemento central que ocurre en el mundo es que los bancos internacionales reaparecen en escena. Los bancos internacionales, como banca financiera global, habían sido arrasados en la crisis del 30. Y hasta mediados de los 60 se dedicaban a financiar el comercio exterior, las actividades de las empresas transnacionales en los distintos países, pero no prestaban financieramente. A partir del exceso de liquidez del mundo, lo explicó también Federico, la ruptura del patrón oro, Estados Unidos decide financiar sus déficits en forma descontrolada, crea a partir del 71 y con más fuerza más adelante, empieza a crear, se rompe la organización monetaria en Bretton Woods, hay disponibilidad de dólares y son los bancos los que asignan esos recursos. Eso viene de la mano de una teoría que está en boga y un tipo gana un premio Nobel, un tal Friedman, que dice que no se puede en los países emergentes emitir dinero propio, la moneda nacional, en forma autónoma si no tiene oferta de dólares, si no tiene oferta de divisas. Es decir, la oferta de divisas condiciona la oferta monetaria interna. Eso que genéricamente se conoce como monetarista, es decir, que todo peso que se emite va a parar a precios, todo peso que camina va a la inflación. Mentira, no es así, puede haber demanda. No, nuestro gobierno probó que no era así, pudo aumentar la monetización de la economía sin que necesariamente se cebara por sí solo la bomba de inflación. Es cierto que en determinados niveles puede pasar, pero quiero decir, además del complejo electrónico que rompe los esquemas de industrialización tradicionales, la planificación de la economía y demás, aparece la liquidez internacional a caballo de una teoría que le hace perder autonomía a sus países en su capacidad de manejar su moneda. El peso se vuelve, para hablar de la moneda nacional, genéricamente, una moneda de transacción, pero no una moneda de reserva de valor. Es unidad de cuenta, es transaccional, pero no es reserva de valor.
¿Por qué? Porque es el dólar la reserva de valor. Nos acostumbramos a convivir en un sistema bimonetario con condiciones graves. Bien, este es el escenario internacional. El escenario nacional va a estar signado por dos cuestiones. La matanza, el asesinato en masa que provoca la dictadura de la militancia popular y la deuda. Son los dos ingredientes con los cuales la dictadura planea reestructurar la relación de fuerzas al interior de la sociedad argentina. Sí, son los dos elementos. Por un lado, la represión brutal, por el otro, la deuda. La deuda tiene funciones. Obviamente, si hay valorización financiera, si yo desvinculo el mercado interno como escenario de realización de negocios, el espacio nacional, además no acumulo, porque no es, el peso deja de ser reserva de valor, no acumulo ganancias en pesos, sino en dólares. Sí, lo que buscaba era eliminar las contradicciones que existían al interior de los bloques dominantes, de los sectores empresariales, ¿sí? Y romper la homogeneidad que había en los sectores populares. Si nos paramos en el 76, vamos a ver que a escala empresarial había grandes contradicciones. La principal contradicción era agroindustria. Es decir, desde la inauguración del modelo de industrialización sustitutiva por el primer peronismo y aún con los intentos desarrollistas de los 50, había una concepción generalizada que había que capturar renta agropecuaria para financiar el desarrollo industrial. Eso provocaba contradicciones entre los sectores industriales y los sectores agropecuarios. El segundo elemento era que la banca era auxiliar del proceso productivo, es decir, los bancos financiaban procesos productivos, no asignaban recursos en la economía, sino que financiaban procesos productivos. Y la otra tercera contradicción del bloque dominante o de los sectores dominantes era capital extranjero. Digo, no es que estas contradicciones se borraron del todo, pero se conformaron al calor de la deuda, lo que se dio en llamar los grupos empresarios. Nosotros hablamos de grupos concentrados, normalmente decimos los grupos económicos, bueno, ¿qué es un grupo empresario? Que yo si tengo una pata en el agro, tengo una pata en la industria, tengo una pata en un banco, empiezo a eliminar las contradicciones, empiezo a centralizar la decisión de capital. Y gano plata en todo y me mantengo líquido. La opción es mantenerse líquido. ¿Por qué? Porque la valorizo financieramente. Gano, como lo explicaba bien Federico, renta financiera. Pero ya centralizo el capital. Tengo un grupo que centraliza y empiezo a eliminar contradicciones. El segundo elemento es que, como yo voy a acumular ganancias en dólares y las voy al exterior, la fuga, empiezo a eliminar la contradicción capital nacional, capital extranjero. ¿Sí? Porque están todos transnacionalizados y todos se comportan igual. Giran utilidades y dividendos, otros tienen una sede en Luxemburgo como Techin. ¿Techin es nacional o es extranjero? Digo, sin cuestionar nada, digo, es decir, elimino las contradicciones sectoriales de la economía, centralizo el capital, extranjerizo, transnacionalizo más que extranjerizo, donde todos tienen el mismo comportamiento. Entonces empiezo a crear un sector empresarial homogéneo. Por el otro, como rompo el mercado interno, permito que esos grupos que tienen acceso al crédito, que valorizan financieramente, concentren mercados. Es el otro movimiento, centralizo capital y concentro mercados. Con lo cual voy creando un bloque económico poderoso, donde su escenario de negocios es cualquier sector de la economía puntual que me dé sobreganancias porque tengo poder monopólico o posición dominante en los distintos mercados, y a la vez esa ganancia la tengo líquida, la valorizo financieramente, la convierto en moneda extranjera y me la llevo. ¿Sí? Este es el escenario con que sale el sector empresarial en el 83. Centralidad del poder económico. Habremos oído hablar de los capitanes de la industria frente a Alfonsín. Había una concentración de poder. El segundo tema es que tengo que romper el bloque popular.
con años de bajo desempleo, la mayoría de los trabajadores eran asalariados. La mayoría de los trabajadores estaban sindicalizados. La mayoría de los trabajadores eran peronistas. O sea que había un bloque social con identidad política potente, que aunaba las contradicciones del bloque dominante. Jugaban con la industria, en contra del agro, jugaban con las empresas nacionales, en contra de las extranjeras, se formaban distintos tipos de alianzas y cuestionaban la renta. Por eso se llegó al 48 en el 74. Obviamente la desindustrialización, el agotamiento del mercado interno, la represión, por supuesto, rompe ese bloque popular homogéneo que disputaba poder en la Argentina. Todo eso se logra con la deuda, porque la deuda es la que financia la fuga, la que ordena la concentración económica. Hay grupos que pasan y grupos que no pasan. A Sacetru lo hicieron polvo. Si algunos, los más viejos, recordarán a Sacetru, Grupo Alimentario, lo mataron. No pudo hacer lo mismo que hicieron otros. Es decir, Martínez de Oz ordena. Entonces, se llega a la democracia en el 83 con un bloque de poder fuerte, un bloque popular débil, pero lo más grave es que la herramienta con que los sectores populares viabilizan sus transformaciones, el Estado, en democracia, por eso no se podía votar, se ganaba un movimiento popular, se apropiaba del Estado y producía redistribución social. El Estado que tiene que producir la redistribución social está endeudado. Les camotean al sector popular la herramienta con la cual en democracia transforma. Por eso nuestro gobierno, y el mérito de Kirchner, es que se gana autonomía a partir de desendeudar, pero también con las retenciones se captura renta en dólares que permite pagar los servicios de deuda. Entonces todo el Estado queda libre. El presidente de la Nación o la presidenta de la Nación decidía aumentar las jubilaciones, decidía ampliar la cobertura de la asignación por hijo, decidía hacer obra pública, decidía crear una universidad, lo hacía autónomamente. Es decir, la democracia gana un enorme espacio a partir del 2003 porque el Estado se recupera como herramienta para redistribuir socialmente, para ser una herramienta de proyección popular. La democracia pierde calidad en los 20 primeros años, 83-2003, y tenemos la horrible sensación de que el voto siempre terminaba recuperado para el partido del ajuste, porque el Estado está endeudado y no puede desarrollar libremente sus políticas. ¿Sí? Esto es más o menos el escenario de por qué la deuda es clave, junto con el asesinato en masa de militantes populares, para ordenar el sector poderoso, romper el bloque popular y condicionar 20 años de democracia. ¿Sí? Por supuesto, se hace a caballo de un cambio de paradigma científico-tecnológico y un cambio de paradigma en las naciones hegemónicas, en términos políticos y en términos económicos. Va a aparecer asociado a este periodo la idea del superministro de Economía. ¿Sí? El ministro de Economía fuerte, que tiene un plan, que genera confianza en los mercados y que hace lo que hace. Hay tres, vamos a separarlo, pero me voy a detener en la figura de Cavallo como reflexión. Cavallo es presidente de Banco Central en el 82 y estatiza la deuda. ¿Sí? A través de los seguros de cambio, después lo completa Hueve con los títulos, pero a través de los seguros de cambio la deuda privada pasa al Estado. 1982. Vuelve a ser presidente en 1991, que implementa el consenso de Washington y el plan Brady, que es el que reestructura esa deuda que él mismo estatizó. Y vuelve a aparecer en el 2001, donde en el segundo ciclo de endeudamiento que él viabiliza privatizando el sistema previsional, reestructura nuevamente la deuda en el marco del megacanje, operación ruinosa si la subo. Es decir, fíjense la vigencia de Domingo Cavallo, 20 años en la Argentina, interviniendo en momentos claves del sector externo. Estatización de la deuda,
reestructuración en el marco del plan Brady y nueva reestructuración con el megacanje. Superministro, el hombre de la confianza en los mercados. Digo, esto es interesante decirlo porque esto está asociado a los planes de estabilización. Durante 12 años de nuestro gobierno nunca hubo un plan de estabilización, por suerte. Nunca oímos hablar ni de la tablita de Martínez de Oz, ni del plan austral, ni del plan primavera, ni del plan de convertibilidad, ni del plan de déficit cero. 30 años de planes, 25 años de planes. Hoy también Marcos Peña fue más cuidadoso, no le puso nombre, pero hablamos del sinceramiento y el endeudamiento, ¿no? Plan de estabilización. Fueron distintos. Martínez de Oz, uno de los 3 superministros, intentó y logró implementar el proceso de reestructuración y condicionamiento de la economía argentina a partir de viabilizar sobre todo la deuda y elegir quién podía tomar deuda y quién no. Y crear este desequilibrio en que los que accedían al mercado internacional de crédito podían subsistir, los que tenían que financiarse en el país con tasas muy altas, quebraban. Y con lo cual se entregaba a mercado. ¿Sí? Y ahí comienza por primera vez a jugar la lógica de que no podemos emitir dinero en forma autónoma, sino que los dólares que ingresan a un determinado tipo de cambio, se valorizan a una tasa de interés más alta, se mantiene la liquidez, ¿sí? Y el enfoque es que paradójicamente es el Estado el que tiene que sostener esa demanda de dólares y esa demanda de tasa de interés alta con el déficit fiscal, que se crea arbitrariamente. Digo, tomemos en cuenta que hoy el déficit fiscal es el doble del que dejamos nosotros. Es necesario el déficit fiscal en el liberalismo para financiar al Estado y tener la tasa de interés alta. Quiero decir, ese es un plan. El otro ministro potente de los 80 fue Juan Vital Zurruil, que no lo quiero comparar ni con Martínez de Oz ni con Cavallo porque sería injusto. También implementa un plan austral que busca resolver esos desequilibrios buscando los superávit gemelos, es decir, le dejan los déficits gemelos a Alfonsín y busca los superávit déficit del sector externo, déficit del Estado, del sector público, y busca resolverlos con esquemas de ajuste progresivo que también van a tropezar con una tasa de interés muy alta y con presiones de el poder económico sobre las reservas del Banco Central. Comprar reservas del Banco Central es acelerar el valor de la devaluación. ¿Qué empieza a aparecer en el 83 en Alfonsín? Que el dólar se vuelve el precio de la economía. ¿Por qué? Porque todos valorizan en dólares sus excedentes. Entonces, si sube el tipo de cambio, suben los precios, porque yo quiero mantener la ganancia en dólares. Algunos lo pueden transferir al mercado, otros no. Pero la aceleración, ¿sí?, del valor del dólar comienza a ser dominante en la economía argentina. Comienza a ser clave en la definición de los precios. Si miramos hoy, la tasa de interés que fija Sturzenegger, que dice que es por la inflación, es mentira. Porque estamos trabajando con una tasa de interés del 26, con una inflación que se acerca al 40, es negativa. Pero es muy positiva respecto al dólar. En realidad la tasa de interés comienza a ser, en este esquema, el precio que se le paga a quienes tienen excedente para que los dejen en pesos y no vayan al dólar. Comienza el arbitraje, tasa de interés dólar, y el dólar se vuelve el detonante. Por eso la insuficiencia de dólares provoca quiebras. Durante estos años vamos a tener cuatro quiebras, todas calcadas, 4 crisis. La crisis de la deuda del 81-82, que es una crisis que detona por la falta de divisas cuando se termina de estatizar la deuda y termina el país sin dólares. La crisis de la hiperinflación, que es la quiebra del Estado del modelo sustitutivo, que termina de quebrar en el 89-90, donde prácticamente se destruye la moneda. Estuvimos a un paso de la dolarización en ese momento, ¿sí? La crisis del 94-95, que es la del tequila, donde el país ya está inserto plenamente en el mundo,
¿sí? Y donde la retirada de capitales provoca esta vez no una devaluación, sino un hiperdesempleo. Lo mostró Federico cómo salta de un desempleo que flota en torno al 10-12% al 18%. Y finalmente la crisis de la convertibilidad en el 2001-2002, donde se terminan llevando 20.000 millones de dólares de reserva del Banco Central, 30.000 de Menem, 10.000 entrega de la Rúa, y es el fin. Ya el modelo de valorización no daba para más porque la gente estaba en las calles y ya el conflicto era... Creo que el 2001 marca la pérdida del miedo del 76, donde la gente ya está resuelta a todo. Y si hay 4 crisis, hay 3 ministros potentes, hay uno que está en todas, ¿sí? Y marca el condicionante sobre la democracia argentina respecto a la autonomía de un gobierno. La amenaza del golpe de mercado, la insuficiencia de dólares y la presión cambiaria, los diarios que dicen que no se genera confianza, ¿sí? Un tremendo condicionante porque hay un bloque poderoso, emergió un bloque poderoso. La relación entre la forma de hacer negocios entre el 83-2003 y la capacidad que tienen las crisis para transferir ingresos es directa. Es directa. Valorizo financieramente el excedente, consigo excedentes de mercados monopólicos, los valorizo financieramente, los pongo a rentar, lo hago contra el Estado y cuando el Estado no puede pagar, quiebra. Las tensiones que se acumulan a lo largo de estos periodos van también determinando crisis. Las crisis se asocian a deterioro del poder político, las crisis se asocian a cambios de régimen, ¿sí? La crisis del 81-82 marca el fin de la dictadura, la derrota en Malvinas. Un crack, me la llevo antes de que venga la democracia, me asalto las reservas y dejo el escenario para el nuevo gobierno. La crisis del 89-90 es un golpe de mercado que destruye la intentona de equilibrios y búsqueda de equilibrios y restablecimientos por parte de Alfonsín sin dañar el conjunto del mercado interno, pero también es el condicionante al gobierno que viene, donde ya ahí sí directamente el Estado empresario, que era el que había regido de fines de los 30 casi hasta principios de los 90, se desmantela, y se desmantela reconfigurando también el poder del bloque dominante entre ellos, donde aparece mayor capital extranjero, un proceso de extranjerización al final de ese periodo, sobre todo a partir del 93, que va a ser el que también se muestra inviable a futuro. ¿Por qué? Las empresas que vienen a comprar, es decir, decíamos que se forma la figura del grupo empresario concentrado, centralizado y demás. Las empresas que vienen a comprar las empresas públicas, a pesar de las relaciones carnales, no son estadounidenses y tampoco generan una dinámica de inversión fuerte, sino vienen a apropiarse de mercados, esta vez los que quedan monopólicos, que son la prestación de servicios públicos. Y vienen empresas europeas que escapan de Maastricht. Vienen empresas españolas, italianas, francesas que buscan escala en la Argentina frente al avance de las empresas alemanas, sobre todo en Europa. Entonces, también es una inserción internacional pasiva y también ahí no solo hay valorización financiera y mercado monopólico, sino hay tarifa. La tarifa, pensemos que Repsol vendía la nafta a $2, 2 pesos premium, cuando el barril valía $18 en Argentina. ¿Sí? Las tarifas estaban dolarizadas. Hoy están llevando las tarifas de los servicios públicos, lo ha dicho el ministro Aranguren en el gas, por encima del valor del precio internacional en la boca de pozo, porque también están buscando las tarifas como forma de rentabilidad importante. También le transfieren 19.000 millones de pesos a las distribuidoras de energía eléctrica como forma importante de hacer negocios. Quiero decir, estas historias hay paralelismos y se repiten. Es cierto que a partir de los 90 aparece un bloque dominante más extranjerizado
de una potencia menor, que es España, con algunos agregados de Francia y de Italia, pero fundamentalmente bancos españoles, Telefónica, Repsol, digo, son los que aparecen generando. El otro elemento que aparece en los 90 y que potencia a los bancos es la instalación de las AFJP, casi un brazo armado del poder financiero. Casi un brazo armado porque un tercio de todos los aportes salariales terminaban en los bolsillos de ellos. ¿Sí? Es la conformación, empresas privatizadas, extranjerizadas, grupo de bancos, compañías de seguro y AFJP como poder financiero. Algunas industrias núcleo, en parte las automotrices, que empiezan a concebir el Mercosur como un área de libre comercio. El Mercosur no asume el rol Estado-Estado que asumió con Kirchner-Lula, sino asume un rol de un eje Buenos Aires-San Pablo de libre comercio, que también potencia la demanda. Es decir, el país se desarma en centros de negocios que se reparten en determinados grupos y van conformando un nuevo poder económico. ¿Sí? Algunos grupos empresarios, otros pierden, otros se retiran, pero privatizadas, algunos núcleos industriales asociados sobre todo al escenario Buenos Aires-San Pablo, Mercosur, núcleo de compañía de seguros, FJP y bancos, son los que van a ir reconfigurándose al calor del consenso de Washington en la Argentina y son los que no van a permitir que haya ninguna devaluación. Sí, hay intentonas en el tequila, después de Menem ser reelecto se hablaba de salir de la convertibilidad. ¿Por qué la convertibilidad dura fuertemente y hasta que no se acaban 20.000 millones de dólares se llevan, terminan de llevar un dólar, un peso, 20.000 millones de dólares de reserva no termina? Es hasta el último saqueo. Bueno, justamente porque el poder de los grupos que se reconfiguran en los 90 impide esa salida porque evidentemente estoy cobrando tarifas en dólares de servicios públicos, no tengo nada que hacer. Tengo una tasa de interés real positiva en dólares de 8 puntos, 9 puntos. Sí, es una extracción permanente de recursos que se hace al calor, y así incorporo la dimensión política, de lo que hablábamos, un bloque dominante que aparece poderoso y un bloque popular que aparece débil. Que bueno, que la salida es la democracia, que con el voto vamos a arreglar cosas y empieza a pasar el tiempo, ¿sí? Es curioso, ustedes piensen que en el año 95, con 18,6% de desempleo, Menem es reelecto con el 50% de los votos. Es como que la sociedad resigna, después de la hiperinflación, el empleo a cambio de la estabilidad de precios. Es una conciencia muy fuerte que el golpe de mercado del 89-90, tendríamos, como dijo Federico, hablarlo mucho rato, creó un condicionante que no aparece en el 2001, porque el agotamiento ya era demasiado. Ya no importaba nada. También perdían los sectores populares en cada una de las crisis. Digo, espera, que... Bueno, la discusión de la dolarización, digo, primero fijémonos todos que no hay experiencia en la historia económica argentina, y ustedes me corrigen si me equivoco, de un país que haya abandonado su moneda y haya vuelto a él. A mí me tocó vivir, yo era representante técnico en el Grupo de Integración Financiera de la UNASUR, y en un momento determinado se discute el problema de Ecuador. En las épocas que teníamos potencia, que Argentina, Brasil, Venezuela teníamos potencia, Ecuador dolarizada, y se discute con los técnicos de Ecuador la posibilidad de salir de la dolarización, inclusive con un aporte de reservas de Argentina, Brasil y Venezuela que le permitiera reinstalar su moneda y dejarla flotar. Y sin embargo no querían, porque había mucho temor. El caso de Grecia es otro caso interesante. El caso de Grecia fue otro caso interesante. Grecia podía haber intentado alguna salida, sin embargo el abismo de salir del euro no parecía ser bancado. Hay algo que se llama dictadura de la moneda. La moneda, el monetarismo plantea eso. Menem no iba a dolarizar porque la resistencia de las provincias, y él se apoyaba mucho en la Liga de Gobernadores como dato de la gobernabilidad, si miramos estrictamente los presupuestos provinciales,
Menem hace reformas de mercado con expansión del gasto público en términos reales muy potente y directamente focalizado en temas sociales, que compensa. No aceptaban un proceso de dolarización y de pérdida de la moneda. Eso va a llegar al extremo con la emisión de las cuasimonedas. El patacón es la resistencia a la dolarización. No quiero ponerlo en términos tan épicos, pero sí la ausencia de medios de pago argentina en un momento se discute, incluso en el 2012 llegó a discutir la banca offshore y la dolarización. Pero hay una resistencia a perder el peso o perder la moneda como forma de transacciones, por lo menos, aunque nunca termina de convertirse en reserva de valor. ¿Sí? Por eso no se llega. Se discute incluso la salida de la convertibilidad en el 95. Se discute con fuerza después de ser reelecto. Y sin embargo no cuaja. Se habla de una canasta de moneda, dejar flotar la moneda, y no cuaja. Porque ahí el poder concentrado de los grupos empresariales que estaban extranjerizados, que estaban ganando fortunas, vendiendo servicios en la Argentina con tarifas dolarizadas, resisten tremendamente. ¿Sí? Es una tensión entre, si querés llamarlo, las burguesías provinciales y los gobernadores peronistas que resisten perder la moneda, porque saben que se transforman en provincias inviables, como lo dijo el Banco Mundial, de eso hablaba, y el poder económico que ya tiene una segunda vuelta de rosca, el que deja la dictadura. Muchos grupos pierden. Pérez Compán se retira, ¿cómo se llama este? Soldati se retira, Garobalio Sorraquín se retira, Astra de Grunensein se retira, y aparecen otros grupos. ¿Sí? Esa tensión se da entre el 90 y 93, y esos grupos son fuertemente dolarizadores frente al resto del país, y bueno, no lo logran. Pero digo, la discusión en torno al peso es una de las discusiones claves que surca todo el periodo de valorización financiera. Lo vuelve a azúcar ahora. ¿Sí? Quiero decir, el periodo de valorización financiera es un periodo que somete a la Argentina a 4 crisis graves, todas en contra de los ingresos populares, que endeuda al Estado como forma de obturar la democracia, como forma de que si se gana una elección no se puede utilizar la herramienta de redistribución social, y construye un bloque de poder potente, que en parte es enfrentado con algún grado de éxito por nuestro gobierno, con algunas medidas concretas. Digo, en primer lugar, bueno, el proceso de ruptura que supuso la crisis de la convertibilidad no fue resuelto convalidando las pretensiones de las empresas privatizadas, sino que se aparece el congelamiento de tarifas, el subsidio y hacerse cargo de la inversión, con lo cual prácticamente lo único que les queda es el gerenciamiento. Es decir, el bloque de privatizadas y los intereses, si querés llamarlo españoles, europeos en la Argentina, refluye. El segundo punto, la expropiación de las AFJP también liquida la capacidad de los bancos de manejar mucho dinero y mucho poder. Y se recupera un fondo de garantía sustentable que opera como un fondo contracíclico. De hecho, en el 2009 operó y ahí lo puedo decir con conocimiento de causa porque estaba en el Ministerio de Economía, como un fondo contracíclico, que impide que el capital financiero internacional defina y asigne recursos sobre el país. Es decir, manejo de tarifas, manejo del proceso de inversión pública, estatización del SFJP y asociado a la estatización del SFJP, desembarco de directores estatales en las empresas más poderosas de este país. Digo, hay un conjunto de cuestiones, otras no. Tardamos en expropiar YPF, tal vez es una discusión. Creamos condiciones macroeconómicas muy buenas para el escenario de expansión del mercado interno y de resolución
de un montón de cuestiones ligadas a la inversión, pero es cierto que en muchos casos nos faltaron algunas cuestiones de financiamiento de la inversión, por ejemplo, un banco de desarrollo. Digo, son discusiones. Pero quiero decir, el periodo 2003 clausura la etapa de valorización financiera a partir de un enfrentamiento decidido con el bloque dominante y la pérdida de intereses del bloque dominante que se había construido, sobre todo del 93 en adelante. ¿Sí? Y el otro elemento es revierte la posibilidad de que a través de un proceso democrático el Estado no pueda ser usado como redistribuidor social. Digo, los 12 años se apoyan en esas decisiones. El desendeudamiento, el calce de la renta agropecuaria con el pago de deuda, con lo cual se produce la plena liberación del Estado, ¿sí? Y el enfrentamiento con el bloque dominante y un reflujo de ese bloque dominante, por supuesto se convalidan otros, ¿no? Se rearman otros o reaparecen con otros nombres. Pero sí con una serie de medidas concretas que es la recuperación de los fondos de pensión, el reordenamiento del proceso de relación con los servicios públicos y la construcción de un fondo con capacidad de intervenir en el mercado financiero argentino desde el Estado, que es el Fondo de Garantía Sustentable, y el desembarco, por supuesto, a través de eso en las grandes empresas. Esos son los cambios que producimos nosotros. Podríamos hablar más. Pero digo, en la valorización financiera, ¿sí?, la democracia emerge como condicionada. A pesar de que, justo decirlo, los arrestos del primer gobierno radical, del gobierno de Alfonsín, que enfrenta de arranque ese proceso, que intenta convalidarlo, obviamente la fractura del Frente Popular también juega, porque estaba fracturado, digo, probablemente si el peronismo hubiera acompañado, las discusiones hubieran sido otras. Sí, pero, y el mecanismo del poder económico amenazante siempre al gobierno, a los gobiernos democráticos del golpe de mercado a partir del asalto de la reserva del Banco Central, ¿sí?, y el salto del tipo de cambio. El dólar se vuelve el precio de los precios. Porque alguien podría decirme, desde el punto de vista de los costos, si yo soy una constructora que uso insumos locales en su gran mayoría, ¿por qué si sube el dólar yo tengo que subir mis precios? Y alguien y me va a contestar porque mi patrimonio lo evalúo en dólares y mi tasa de ganancia la evalúo en dólares. ¿Sí? Esa es la dolarización de hecho, si bien el peso sigue existiendo como moneda. Entonces, esa discusión sí se ha logrado instalar. Muchas veces nuestro gobierno hizo esfuerzos. Si nosotros miramos, nos vamos a encontrar, el otro día una excelente tesis, me tocó ser jurado en Flaxo, sobre las cartas orgánicas del Banco Central, y vamos a ver los cambios, y efectivamente el Banco Central va reflejando esta cuestión de la integración pasiva frente a los mercados internacionales y la valorización financiera. La Carta del 92, que habla de misión primaria y fundamental, sostener el valor de la moneda, es un Banco Central que lo único que tiene que hacer es mantener la estabilidad y lentamente permitir que el sistema financiero se integre al flujo y reflujo de capitales. ¿Estoy bien de tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos? Ya termino. Al flujo y reflujo de capitales. Nuestra Carta Orgánica del 2012 intenta establecer la obligación de sostener el empleo, es decir, que la política monetaria va a estar ligada al mercado interno. Y cambia. Ahora, no cambia, y tal vez eso también faltó, se reformó la ley de mercado de capitales de canalizar ahorros hacia activos argentinos. Porque en definitiva, ¿qué hizo la valorización financiera? Que los activos argentinos perdieran valor. Este país, que es el número 25 por tamaño de su economía, que es diverso, que es complejo y demás, no puede ser que sus fábricas, que sus científicos, que inclusive que sus campos, que sus construcciones, que la generación de valor que hacen los argentinos no sirva y que lo único que sirve es poner la plata en el banco y que lo único que sirve es transformarla en dólares. Es decir, la pérdida de valor de los activos argentinos, que nadie ahorre en activos argentinos, es lo que logran quebrar con la valorización financiera. Y es lo que nosotros recuperamos en parte. A partir de las rupturas que hay hoy
empieza a desandarse ese camino. La única diferencia respecto de lo que ocurre en el 76 y en el 89 es que la corriente internacional pareciera que no acompaña un esquema de apertura y valorización financiera como el de aquellos tiempos. Cuando el exministro Labaña dice esto se parece, bueno, lo digo yo lo digo que lo dice Labaña para que si lo decimos nosotros no compartimos, pero a las políticas de Martínez de Hoz y las políticas de Cavallo de los 90, es real. Lo que no es igual es el contexto internacional en que esas políticas se implementaron. Bueno, yo dejo acá, me parece que está. Gracias.